Muy buenos días a todos y feliz viernes 21 de mayo de 2021. En este episodio es el número 198 de Contestamos a Preguntas. Antes de proseguir, por esto os quiero hablar de la calculadora de Campaña Abogados. Con ella vas a poder conseguir saber si te pueden reconocer una incapacidad permanente, si tienes los requisitos legales para ello, y también te va a orientar sobre qué pensión te podría quedar independientemente del grado, ya sea la absoluta, la invalidez, una incapacidad total. Es totalmente gratuito y tienes más información en los detalles de este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que haya ido muy bien. Antes de empezar a contestar a las preguntas que habéis formulado, yo decía que son muchísimas, son cientos de preguntas como cada semana y seleccionamos algunas de ellas. Recordaros que vamos a ver los contenidos que hemos ido publicando durante esta semana. El lunes tuvimos dos casos de éxito, ya lo sabéis, hacemos uno por escrito y otro en vídeo. En este caso, la sentencia por escrito era de una lumbalgia en el que se reconoce una incapacidad total por el esfuerzo, y el caso de éxito en vídeo lo hizo mi compañero Marc, en el que se habla de una cuidadora de personas dependientes que le reconocieron una incapacidad absoluta judicialmente. El martes tuvimos un divulgativo, en este caso mi compañera Nekane le hizo un vídeo sobre el subsidio para mayores de 45 años. También el miércoles hicimos el directo, ya lo sabéis, a las 5 de la tarde, directo en YouTube y en Facebook de forma simultánea, y luego a las 5:30 en Instagram Live. Y ayer jueves hicimos un blog post, un artículo en el que hablábamos sobre la necesidad de ir con perito o no a un procedimiento de incapacidad permanente, a un juicio de incapacidad permanente. Interesantes las reflexiones que explicamos en ese artículo y que os recomiendo a todos que podáis leer. Y ahora ya sí, si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis al like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campana para de este modo estar informados de todos los vídeos que vamos subiendo. Bien, la primera pregunta del día nos la hace José María Sánchez Reyes desde Facebook y nos dice: si cuando tengo una revisión de grado por circunstancias no tengo informes nuevos, ¿me pueden quitar la pensión? Pues bien, sí que te la pueden quitar, tengas o no informes. En este sentido, lo mejor es que te prepares ya y que si hay una fecha de revisión, pues puedas solicitar los informes pues, con una antelación de 1 o 2 meses antes de esa posible fecha. Ellos pueden hacerte una exploración física, depende de qué enfermedad sea, y te podrían quitar la pensión sin que tengas informes, pero no es lo habitual. Lo habitual será que pues, soliciten esos informes a los especialistas y de esta forma puedan acreditar cuál es el estado actual en el que te encuentras. No es muy habitual que te los quiten si no tienes informes, pero siempre es recomendable para evitar esto que tengas informes médicos actualizados. Gracias por la pregunta, José María. Vamos con otra. Isabel María Triguero Clavijo dice: tengo espondilitis, vértebras aplastadas y desplazadas, escoliosis, insuficiencia renal, hipertensión, gastritis crónica. ¿Qué grado de incapacidad me pertenece? Actualmente tengo denunciada la Seguridad Social porque estoy de baja y llevan casi 4 meses sin pagarme. ¿Algún consejo? ¿Y debe el INS darnos un informe por el cual se nos da de baja? Bien, gracias por la pregunta, Isabel. Lo primero que te voy a contestar es que no te puedo decir en concreto qué grado de incapacidad te puede corresponder con esas enfermedades, porque, siendo un ejemplo, una insuficiencia renal crónica con afectación importante y en diálisis o pendiente de trasplante puede dar lugar a una absoluta. Luego puede ser una incapacidad total si tu profesión es de esfuerzo o de riesgo, y por lo tanto no te puedo decir el qué, además de toda la espondilitis que tienes también. Esta espondilitis anquilosante, pues enfermedad autoinmune y junto con las demás patologías, ¿no? En ese sentido, más osteoarticulares, pues podrían dar lugar a una incapacidad, pero tendríamos que ver pues, también qué profesión tienes y demás. Para hacer una valoración gratuita, te recomiendo que nos puedas llamar al despacho o que te pongas también en contacto mediante el chat, y uno de nuestros asesores pues, te va a guiar sobre si es viable o no tu caso de forma gratuita. Después, con respecto al tema de que no te hayan pagado, tendríamos que ver cuál es la causa para la que no te hayan pagado. En todo caso, sería importante que insistieras y presentaras escritos por la sede electrónica tanto a la Seguridad Social como a la mutua correspondiente y te dijeran cuál es el motivo por el que no te están abonando esa prestación por incapacidad temporal. Y en cuanto a la última pregunta sobre si la Seguridad Social debe darnos un informe por el cual se nos está la baja, la respuesta es que no. Cuando se va al médico de cabecera, según su criterio, él emite un parte de baja porque entiende que no estás en una situación pues, para trabajar, y por eso se hace esa parte administrativo de baja, pero no está obligado a pues, emitir ningún tipo de informe justificando la motivación de esa baja. Pero bueno, en todo caso, lo puede hacer en 2 o 3 líneas si se le pide, y en base a la ley de defensa del paciente pues tendría que emitirnos un informe, pero no es ni lo habitual. Suficiente trabajo tienen ya los médicos de cabecera y tampoco es una cuestión que entiendo que proceda.
Gracias por la pregunta, Isabel. Vamos con otra. Francisco Hernández, si no te vacunas contra el COVID, ¿te pueden quitar la incapacidad permanente? Gracias. Bien, gracias por la pregunta y la respuesta es que no. A nadie nos pueden, en este sentido, someter a una intervención quirúrgica o un tratamiento que no queramos. Esto está en nuestra libertad y no nos pueden obligar. Y en este caso, pues ¿podría quitarte la pensión la Seguridad Social? Bien, te podrían revisar la pensión si entienden que es un tratamiento que puede hacer que mejores tu capacidad funcional, es decir, que tú mejores por el motivo que te han reconocido la incapacidad permanente de esas lesiones y que como no te quieres someter, pues el riesgo-beneficio que hay es bajo, entonces te la podrían quitar. Pero sin duda, en ningún caso esa vacuna te podría ayudar a mejorar la capacidad funcional que tienes y por lo tanto no te podrían quitar esa pensión. Es decir, todas aquellas personas que estáis en esta situación no tenéis ningún problema en que os vacunéis o toméis la decisión de no vacunaros en ese sentido, pero insisto que no sería un motivo de, de posibilidad de que te quiten esa pensión de incapacidad permanente que tienes reconocida, Francisco. Gracias por la pregunta. Vamos con otra, Carmen. En caso de pago por parte del INS, ¿cuánto te dan prórroga de 6 meses más tras agotar el año? El 75% lo abona la Seguridad Social, pero el 25% restante, al parecer, te lo tiene que pagar tu empresa por reclamación una vez de alta, aportando el certificado de pago del INS para que puedan pagarte la diferencia. ¿Es así? Bien, lo que debes saber primero, Carmen, es que la empresa te lo va a pagar si está obligada a ello. Es decir, la empresa os lo hace voluntariamente si quiere, pero es el convenio colectivo el que en algunos casos y en algunas situaciones, por enfermedad común o por accidente de trabajo, obliga a la empresa a seguir pagando ese 25%, incluso después de la prórroga del año de baja. Si no le obliga el convenio colectivo, la empresa, pues, valga la redundancia, no estaría obligada a pagarte ese 25%. Lo podría hacer voluntariamente, pero no estaría obligada y no se le podría reclamar legalmente. Entonces, lo que tenemos que mirar en estos casos es el convenio colectivo aplicable a tu relación laboral, y ese 25% lo tendría que pagar, evidentemente, la empresa. Por lo tanto, no te puedo dar una respuesta genérica porque es situación laboral por situación laboral y en base al convenio colectivo. La gran mayoría de convenios colectivos son hasta el año, no las prórrogas, pero también hay que incluyen la prórroga y hay algunos que diferencian también en la contingencia, si es enfermedad profesional o accidente de trabajo o si es enfermedad común. Por lo tanto, mi consejo es que te puedas informar en base al convenio colectivo. Gracias por la pregunta, Carmen. Vamos con otra. Nos la hace Beatriz Navarro. Dice, pedí el ingreso mínimo vital en septiembre de 2020 y en enero de 2021 me di de alta en la Seguridad Social para poder cotizar. Gano un total de 565 euros. ¿Será posible que me lo otorguen? Me respondieron y me pidieron unos papeles que estoy a punto de enviar. ¿Puedes explicarme cómo va? Muchas gracias. Bien, gracias por la pregunta. No te puedo contestar mucho, Beatriz, porque necesitaría saber quiénes formáis parte de la unidad de convivencia familiar. No es lo mismo que, por ejemplo, seas madre soltera y tengas un hijo que estés sola. Si estás sola, en principio, con esos ingresos excederías los 470 euros, que es el límite que se puede cobrar para poder percibir el ingreso mínimo vital, ¿de acuerdo? Entonces, depende de las circunstancias personales. Yo lo que te recomendaría es que puedas hacer el simulador que hay, si lo buscas, simulador ingreso mínimo vital que tiene la Seguridad Social, te hacen una serie de preguntas y ahí te dicen si tienes derecho o no, en base a la fundamentación y a la situación de hecho en la que te encuentres, ¿de acuerdo? Pero si estás sola en este sentido y no tienes hijos, con esos ingresos excederías la posibilidad de que te puedan reconocer una incapacidad, perdón, de que te puedan reconocer el ingreso mínimo vital. Muchísimas gracias, Beatriz, por la pregunta. Vamos con otra. Gabriela García Lorenzo dice, tengo reclamado judicialmente el aumento de la incapacidad. Si pierdo el juicio, tengo que pagar tasas a la Seguridad Social. En el caso que sea así, ¿cuánto sería? Bien, gracias por la pregunta, Gabriela. No hay costas ni tasas judiciales en la jurisdicción social. Los trabajadores tienen lo que se conoce como pues esa justicia gratuita en ese sentido, ¿no? Y no tienen que pagar costas judiciales. Si pierdes ese caso en el que estás solicitando una revisión de grado de incapacidad por un grado superior, pues no habría costas, igual que tampoco los hay en el caso de que fuéramos a luchar por un despido o por cualquier otra reclamación de cantidad, etcétera, que hagamos en la jurisdicción social. No hay costas a diferencia de otras jurisdicciones, como puede ser la contenciosa administrativa o la civil, que ahí sí que existen
costas judiciales que normalmente van por el tema del vencimiento, es decir, quien acaba perdiendo el pleito paga. Pero en este caso, en el que nos comentas, Gabriela, no te impondrían ningún tipo de costas y no habría tasas judiciales tampoco. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Merche Santos dice, siendo fijo e indefinido, si llego a los 2 años de baja, ¿qué pasa con los trienios? A mí me tocaba cobrar mi primer trienio desde el 2016, que me hicieron fija. Llevo 1 año y medio de baja. Ahora mismo me paga la mutua. ¿No están obligados a pagarme el trienio por estar de baja? ¿Y la mutua de pagarme las vacaciones no disfrutadas? Bien, gracias por la pregunta, Merche. Las vacaciones no disfrutadas te las tiene que pagar la empresa, el pagador es la empresa, no la mutua. Y en cuanto al tema de los trienios, sí que se devengan estando de baja y hay controversias y hay bastante litigiosidad. De hecho, hay una sentencia, creo que del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o Castilla-La Mancha, no lo recuerdo bien ahora, en el que se hablaba de esto. Si estando de baja incluso se podrían llegar a cobrar o no esos trienios. Entonces ahí es un poco, en este sentido, contradictorio esto y tendríamos que estudiarlo en el caso en concreto. Pero lo que sí que está claro es que estando de baja también se devengan. Gracias por la pregunta, Merche. Vamos con otra pregunta. Piedad Milian Carceller nos dice, me concedieron el subsidio para mayores de 52 en octubre del 19 y antes llevaba 2 años trabajando en la misma empresa sin saber si me iban a contratar el verano siguiente. Pero resulta que en 2020 me volvieron a llamar 2 meses en verano y creo que me pusieron fija discontinua. En septiembre me volvieron a arreglar el subsidio, pero este año por problemas físicos no voy a volver a trabajar. ¿Cómo queda mi situación? Si en teoría consta como fija discontinua, me pueden sancionar en el SEPE, tengo que avisar o llevar algún papel de la empresa como que dejo de ser trabajadora suya. Bien, gracias por la pregunta. En este caso ya lo sabéis que los trabajadores fijos discontinuos no tenéis acceso al subsidio de mayores de 52 años porque tenéis el desempleo y en este sentido para continuar pues sí que lo primero sería comunicarlo al SEPE por si hubiera alguna irregularidad que no tengas ningún tipo de sanción y lo segundo sería en este sentido que una vez te finalices de forma involuntaria ese contrato con la empresa pues pudieras optar de nuevo a cobrar ese subsidio para mayores de 52 años. Yo te aconsejo que informes de la situación al SEPE para que si hay alguna conducta que pueda ser sancionable en ese sentido, pues la sanción sea mínima en este caso y se pueda solucionar un poco tu caso. Gracias por la pregunta, Piedad. Vamos con otra pregunta. Celstroff dice, tengo un contrato a jornada parcial del 62,5%. Y estoy pensando en suscribir un convenio especial con la Seguridad Social de contratos a jornada parcial. ¿Cómo se calcula el importe? Yo tendría que pagar para completar, aunque sea la cotización mínima. Bien, gracias por la pregunta. Normalmente se hace de los 12 meses anteriores, ¿no? Y lo que se calcula es la diferencia hasta la jornada real, ¿no? Completa del 100%. Para saber lo que tendrías que pagar, yo te recomiendo que puedas hacer el uso de una aplicación que está en la sede electrónica de la Seguridad Social. Si entras en esta sede electrónica en el apartado Ciudadanos, ahí luego vas al apartado de otros procedimientos y verás que hay una opción que dice autocálculo de convenio especial. Y ahí, introduciendo tus datos, te va a decir qué es lo que tendrías que pagar de cuota. Está entre un 27 y un 28% más o menos de la cuota de la base de cotización, lo que se paga de convenio especial. Y por lo tanto, para saber el cálculo exacto, te recomiendo que puedas hacer uso de esta aplicación y te dice exactamente lo que tendrías que pagar. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Carol dice lo siguiente. En el caso de que una persona cobre una pensión de viudedad y orfandad únicamente, ¿se pagan los atrasos? Bien, el tema de la viudedad y la orfandad, los atrasos se pueden pedir solo desde, si se ha pedido esta prestación con posterioridad al fallecimiento, en los 3 meses siguientes desde la fecha del fallecimiento, y si no, y si es más tarde, como máximo 3 meses antes del día de solicitud. No hay más atrasos que esos 3 meses en este sentido que se pueden cobrar de la pensión de viudedad u orfandad. Gracias por la pregunta, Carol. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso José Manuel García Ceballos. Dice, tengo una discapacidad del 65%. Desde el 1 de enero del 2020 tengo derecho a solicitar los pagos desde esa fecha hasta hoy. ¿Y a quién debo reclamar? Bien, gracias por la pregunta, José Manuel. El tema de la pensión no contributiva por invalidez, los fechas de efectos económicos es el día siguiente, el día 1 del mes siguiente a la solicitud. Es decir, si tú lo solicitas el 1 de mayo, los efectos económicos serían 1 de junio, ¿de acuerdo? Del mes siguiente, o el 28 de mayo es igual, sería el 1 de junio. El día primero del mes siguiente a la solicitud
de esa prestación no contributiva, no al reconocimiento, como me estás comentando, de ese grado de discapacidad del 1 de enero de 2020. No podrías ahora solicitar una pensión no contributiva diciendo que te la paguen desde entonces, sino que se la tendrías que presentar ahora y cobrarías desde el mes siguiente a la solicitud. Gracias por la pregunta, José Manuel. Vamos con otra. Lucía Herrera dice: ¿qué pasa si te dan el alta médica o un estando fatal y además expiró el contrato con la empresa donde trabajabas? Bien, gracias por la pregunta. Lo primero, puedes impugnar ese alta. Tienes derecho a impugnarla o hacer una reclamación previa para una incapacidad permanente si has agotado los 18 meses de baja. Tendríamos que estudiar el caso en particular. Y también debes mirar si tienes derecho a paro aún. Es decir, que podría ser que aún te correspondiera derecho a paro después de ese trabajo. Entonces tendrías que tramitarlo con el SEPE a los efectos oportunos. Por lo tanto, las dos cosas que se tienen que hacer es mirar si tienes derecho a paro y, por el otro lado, también ver hasta qué punto pues, vale la pena impugnar o no esa alta médica o, en su caso, solicitar una incapacidad permanente. Gracias por la pregunta, Lucía. Vamos con otra. Carliño Tim dice: si te retiran la incapacidad total, ¿se puede hacer un recurso o denunciar sin volver al trabajo que estabas cuando te declararon la incapacidad, aunque lo pierdas? Por ejemplo, una persona que se haya marchado a vivir fuera de España y si es en un país europeo, ¿te puede seguir visitando con tu especialista de la Seguridad Social en España? Bien, gracias por la pregunta, Carliño, y la respuesta es que sí. Nosotros tenemos un derecho a reserva del puesto de trabajo en algunos casos, artículo 48.2, lo hemos explicado muchas veces, durante los 2 años siguientes al reconocimiento de la incapacidad permanente, y si te revisan ese plazo, tienes derecho a volver a ese trabajo, ¿de acuerdo? Y puedes reclamar, evidentemente, contra esa revisión de grado de incapacidad, pero para que te la concedan y te digan que es correcto, que no se tenía que haber revisado, no es necesario que tú te reincorpores a ese nuevo trabajo. Eso es un derecho, no es una obligación y, por lo tanto, puedes reclamar contra esa revisión que te ha quitado la pensión sin solicitar el reingreso al trabajo anterior que tenías. Sobre el tema de si te puedes seguir visitando con tu especialista de seguridad social en España, con el médico, en principio sí, no hay ningún problema, aunque vivas en el extranjero. El problema es evidentemente el que puedes tener de tener que desplazarte y demás, pero no debería haber ningún problema. Lo único que tendrías que ver en ese sentido es si realmente no estás residiendo en España y estás en otro país, pues puede ser más práctico que te puedan visitar en otro país y que hay convenios en la Unión Europea para poder recibir la asistencia sanitaria en otro país comunitario. Gracias por la pregunta, Carliño. Vamos con otra. Nos la hace Paloma de Castro. Dice: en marzo cumplí el año de baja por COVID con tratamiento cardíaco y paralización de un dedo de la mano. Me han dado enfermedad profesional y me llegó una carta que decía que ya me valoraría el INS, pero no he tenido noticias. Estoy esperando una operación que es la única solución. Soy personal laboral de una comunidad con un puesto de jefatura, coordinación de enfermeras. ¿Puedo perder este puesto y tener que volver a mi puesto de enfermera? Tengo claro que pediré una adaptación de puesto si me mandan a trabajar como enfermera. No quiero jubilarme. Tengo 56 años y todavía puedo trabajar. Bien, gracias por la pregunta, Paloma. A ver, en este caso, lo primero es que el puesto no lo has perdido. Tendría que haber una resolución de la Seguridad Social que te reconociera una incapacidad permanente y entonces ahí sí que perderías el puesto y se tendría que ver si te pueden adaptar o no a ese puesto de trabajo. Pero el hecho de llevar un tiempo de baja y que esté ahora un proceso en el que se vaya a valorar si hay una incapacidad o no, no pierdes tu puesto de trabajo como coordinación, como esta jefa de coordinadora de enfermeras. En ese sentido, yo lo que te recomendaría es esperar a ver qué es lo que acaba sucediendo y a partir de ahí valorar las opciones. Pero, insisto, si pierdes el puesto de trabajo sería porque entienden que no puedes hacer esta profesión y si no puedes hacer una profesión de coordinación, pues menos va a ser la de enfermera, en este sentido. Es decir, que tendríamos que estudiar el caso y ver qué es lo que se puede hacer al respecto una vez tengas la resolución. Muchísimas gracias, Paloma, y mucha suerte. Vamos con otra. Juan Diego Pérez Benítez dice: hay que reclamar si pasan los 135 días aunque tu expediente esté en el punto 8, que es confirmación del director del INS. Bien, gracias por la pregunta, Juan Diego. A ver, esto de la sede electrónica tampoco le hagáis mucho caso, lo de los puntos, lo he explicado muchas veces. A veces la información es errónea y no acaba de ser muy fiable, no están todos los expedientes ahí. Entonces, los 135 días han de ser hábiles, recordadlo, no son 135 días naturales, es decir, son hábiles, no cuentan ni fines de semana ni festivos y por lo tanto, si estás en ese punto, desde esa fecha hay 30 días hábiles también para presentar una reclamación. Si quieres, puedes esperar un poco teniendo el cálculo de cuál es esa fecha
y esperar esos 30 días hábiles más. Hay muy pocos casos que la solicitud de esa incapacidad supere esos 135 días. Sí que los hay muchos más de la desestimación de la reclamación previa, lo de los 45 días hábiles que hay, pero esos de 135 hay muy pocos. Por lo tanto, si justo ahora va a cumplir los 135 días hábiles, yo te recomiendo que te pongas la fecha de cuándo se acabarían los 30 días hábiles contra esos 135 y a partir de ahí pues, plantearte solicitar la reclamación oportuna. Muchísimas gracias por la pregunta, Juan de Diego, y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos como siempre con los agradecimientos de la audiencia, con Agustín, que nos dice menos mal que existen abogados como ustedes que nos ayudan. Antonia Neupaver dice gracias por la información. Y Víctor Manuel Bazán García dice gracias por su excelente labor que nos nutre de conocimiento a los trabajadores. En fin, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto del vídeo, hasta el final. Un abrazo enorme, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos vídeos que hacemos especialmente para todos vosotros. Que tengáis un feliz fin de semana.